por este día, por esta tu palabra que nos has traído al día de hoy, porque el día de hoy tú nos vas a presentar, Señor, cómo vencer esas tentaciones que tal vez nos pueden acechar o agobiar nuestra alma, Dios. Ven con tu palabra, Dios, y con tu Espíritu Santo a revelarnos esas cosas ocultas, esos secretos bien guardados, Señor, para poder vencer y permanecer firmes en ti. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, entonces comenzamos. Como les comenté, el tema son las tentaciones. ¿Por qué escogemos el tema de las tentaciones para compartirles el día de hoy? Pues porque, como ustedes saben, vivimos en un mundo en el cual el pecado se nos presenta en bandeja de plata, se nos presentan todas las oportunidades al 100% para pecar, se nos presenta de una forma tan sencilla, tan de libre acceso de tomarlas y de pecar. Y sabemos que esto pues no trae algo bueno hacia nuestras almas. Esto es, las tentaciones se nos presentan para que nosotros podamos estar pecando y más los jóvenes, que todo lo que vemos, todo lo que se bombardea en televisión, en alguna red social, en algún comunicado, en alguna página, pues es la mayor parte dirigida hacia los jóvenes para tratar de cambiar esa mentalidad, esos pensamientos, esos buenos principios que tal vez te pudieron haber inculcado tus padres desde pequeño o que tal vez no, que los has ido aprendiendo, pero puedes darte cuenta que todo ha cambiado. Para los que han tomado la decisión de guardarse del pecado, de seguir a Dios viviendo una vida recta conforme a lo que Él le agrada, pues las tentaciones se van a estar presentando constantemente y con el propósito de que puedas desistir de tu fe, de que ya no quieras seguir más o de que peques. Y para aquellos que han empezado a tomar decisiones, que apenas empiezan a buscar a Dios, que apenas están interesando, pues les van a venir tentaciones para que se desanimen, le van a tener tentaciones que tal vez van a ser un poco fuertes a nuestro propio parecer, pero sobre todo esto, el día de hoy me gustaría resaltar con ustedes algunos consejos con los cuales ustedes pueden estar superando estas tentaciones. Claro, con la ayuda de Dios, porque en nuestras propias fuerzas no vamos a no vamos a poder vencerlas. Sabemos que tenemos un adversario, el diablo, que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, en el cual no se va a quedar tranquilo si tú empiezas a buscar a Dios, en el cual no se va a quedar tranquilo si sabe que estás viviendo una vida recta, pero también conocemos en otra parte de la escritura que dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, con esta confianza y con esta certeza podemos ver que incluso nosotros como jóvenes podemos vencer las tentaciones. Y a manera de, ya que vimos esto a manera de introducción, me gustaría definirte lo que es una tentación. La tentación es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, es decir, algo que te llama mucho la atención, algo que realmente quieres, pero que esto puede resultar en un inconveniente, es decir, que no puede resultar en algo bueno, que no vas a obtener un beneficio bueno, no vas a obtener un resultado agradable. Ese es el impulso, ese deseo, esa atracción de hacer aquello lo que a Dios no le agrada. Recordemos que tentación, más adelante lo vamos a ver, una tentación no es pecado. Un ejemplo para entender un poco acerca de la tentación, algo que yo estuve pensando en la semana, y se me venía a la mente algo que yo creo que todos hemos visto. Cuando ya es de noche y tenemos focos prendidos en nuestras casas,
Vemos que a veces alrededor de los focos hay como que polillas, hay mosquitos que los atrae esa luz, que el solo hecho de que se prenda una luz, ahí están los moscos, ahí están esas mariposas, polillas ahí. Entonces, la tentación es prácticamente como eso. Así como la luz atrae a estos insectos y a veces pues quedan ahí pegados o se mueren o se queman, pues así en la tentación no vamos a tener algo bueno. Y este ejemplo, pues se me ocurrió, es algo un poco más práctico, más sencillo, pero creo que todos podemos entender esta comparación. Y bueno, ya definiendo lo que es una tentación, me gustaría compartirte algunos versículos que a veces podemos tener una idea errónea, pero vamos a explicarlos con la ayuda de Dios. El primero se encuentra en Primera de Corintios 10:13, que dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nuevamente al principio se nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no vamos a tener tentaciones que estén fuera de nuestro alcance, fuera de un ser humano. No vamos a ser tentados de esa manera, sino dice que va a ser, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, fiel quiere decir que Él nos ayuda, que Él es bueno para con nosotros, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Vamos a ser tentados a veces e incluso a veces podemos sentirnos desesperados de decir, ya no puedo más, pero es importante recordar esto, que no seremos tentados más de lo que no podemos resistir, sino que el mismo Dios, como Él es fiel, nos dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar, porque Dios te guarda, porque Dios tiene el cuidado de ti. Así como te puede venir una tentación, fiel es Dios que te va a dar esa salida y te va a ayudar para que puedas soportarla y puedas vivir una vida agradable. Esto es una buena noticia y agradable, entender que no vamos a ser no vamos a ser tentados más de lo que podemos soportar, que Dios nos dará la salida para que podamos soportar, para permanecer firmes y sin pecado, porque Dios tiene ese cuidado para nosotros, para no pecar y guardarnos del mal, como también lo vamos a ver más adelante. Algo que también me gustaría resaltar con ustedes es de que Dios no tienta. Como alguna vez lo han leído en Santiago 1:13-14, es muy importante entender esto. No tener una mala idea de la tentación, hay que comprenderlo de la manera correcta. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que Dios no nos va a tentar a nosotros porque dice que Él no tienta a nadie, sino que en la parte final dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese pecado que más practiques o el que tú hayas practicado más, ese era tu concupiscencia, ese era tu pecado antes o es el que tienes ahorita si no has buscado a Dios. Y como ese es tu pecado que más practicas, es por el que vas a ser más atraído, es por el cual vas a ser seducido, es por el cual vas a ser más tentado. Si tú eras una persona que antes echabas muchas mentiras, pero ahora que conoces a Dios, sabes que las mentiras no le agradan, se te van a presentar esas tentaciones en las cuales se te va a poner en bandeja de plata echar una mentira, tal vez bajo el concepto de una mentira piadosa, una mentira blanca, se te va a presentar ese. Si tu pecado era antes robar o era codiciar o hacer cosas indebidas,
Ahora que conoces a Dios o que lo empieces a buscar, esa concupiscencia que más practicabas, por esa vas a ser atraída, por esa vas a ser seducido. Esa va a ser tu lucha en la cual es importante que vayas a Dios y expreses esa tentación que tú tengas. Como alguien dijo, es importante que le digas a Dios la tentación por su nombre y Él te va a estar ayudando para que lo puedas estar soportando. De ese propio pecado, como vimos, el que más practiques es el que más con el cual vas a batallar en el sentido en el que se te van a presentar tentaciones, porque cuando ya estás con Dios, Dios te da de su Espíritu Santo para poder vencer y como vimos, Él nos dará la salida juntamente con la prueba para no pecar, para guardarnos puros, rectos, de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Y bueno, te preguntarás qué tipo de tentaciones se nos pueden estar presentando. Bueno, como vimos, algunas tentaciones puede ser el mentir, el robar, el desobedecer, el enojarte, el en estar en pláticas vanas o pláticas que no son correctas, pláticas que no edifican, pláticas en las cuales se habla del prójimo, se insulta, la codicia, el insultar a una persona o maldecirla con las palabras que actualmente se usan como algo normal, algo cotidiano en las personas, pero que no es agradable ante Dios, el ver cosas inapropiadas que a Dios no le agradan. Estas son algunas tentaciones, claro, hay más, pero estas son algunas a manera de ejemplo que tal vez tú puedes estar siendo tentado. Y en cada una de ellas, déjame decirte que Dios es fiel para ayudarte y vencer, para darte esa salida y guardarte del mal, para presentarte al final sin mancha y sin arruga. Y bueno, aparentemente en las tentaciones a veces sentimos que son muy duras, que son muy fuertes, a veces las podemos tener seguidas, a veces podemos tener varias tentaciones en un mismo día, podemos sentirnos tal vez agobiados, tal vez sentimos que ya no podemos más, que ya vamos a ceder ante esa tentación, tal vez incluso pensaste que con el hecho de tener una tentación ya pecaste, eh, tal vez sientes que no puedes, que las tentaciones son más fuertes que tú, que te propones no pecar, se te presenta una tentación y ya caíste y ya después te otra vez te paras firme y dices no lo voy a hacer y se te presenta otra tentación y vuelves a caer. Tal vez este es tu caso y tal vez te preguntarás, ¿por qué si son tan fuertes las tentaciones? ¿Por qué no tenemos que terminar cediendo ante ellas? ¿O cómo o qué podemos hacer nosotros para vencer esas tentaciones? ¿Qué podemos hacer para salir victoriosos en las tentaciones, para salir sin pecar, sin mancha? Y el día de hoy me gustaría compartirte 4 consejos de cómo podemos vencer esas tentaciones, de cómo Dios nos puede estar ayudando a nosotros como jóvenes para poderlo hacer. Y el primer consejo que me gustaría compartir contigo es el ejemplo de Jesús. Todos sabemos que Jesús fue tentado y esto lo vamos a estar leyendo en Lucas 4 del 1 al 13. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice que él no comió en muchos días y después de esos días tuvo hambre. Esto es algo normal cuando las personas no comen, es normal el sentir hambre. Pero se nos presenta que se le vino la primera tentación a Jesús. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pasó la primera tentación que se le presentó a Jesús en ese momento. Pero ¿qué dice después?
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí terminó la tentación de Jesús. Al final dice de Lucas, dice, al final del versículo 4 dice que el diablo después de esto le dejó por un tiempo. Pero, ¿cuál es el ejemplo que podemos tomar aquí de Jesús? ¿Qué podemos tomar de esta tentación que tuvo el Hijo de Dios, Jesús, en esta tierra? Bueno, lo que debemos de tomar aquí es de que Jesús no respondió y no actuó de acuerdo a lo que él sentía en ese momento. No respondió ante ese sentimiento que tenía, no respondió de acuerdo a sentimientos, porque vimos que él ayunó, tenía hambre, que le costaba mandar a las piedras que se hicieran pan. ¿Por qué no le contestó al tú por tú al diablo? No, no era el propósito y no contestó de acuerdo a lo que él sentía. Si se dan cuenta y leen este pasaje, van a ver que dice: escrito está, porque escrito está, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Si se dan cuenta y buscan los pasajes, Jesús citó escrituras que se encontraban desde el Antiguo Testamento. Si ustedes leen esos versículos en la Biblia, se van a dar cuenta que no contestó palabras nuevas. Él contestó de acuerdo a lo que ya estaba escrito, de acuerdo a la palabra que él ya había estudiado. Entonces, el primer consejo que nosotros podemos tomar es estudiar la escritura, de estudiarla, escudriñarla, y cuando se nos presente una tentación a mentir, por ejemplo, no, escrito está, no mentirás. Una tentación a codiciar es porque escrito está, no codiciarás, porque a Dios no le agrada. Vemos también que el mismo diablo en la última parte le citó la misma escritura. Le dijo: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Le citó la misma escritura. Pero, pues Jesús respondió: no tentarás al Señor tu Dios. A veces podemos ser tentados o se nos puede presentar un versículo torcido de una manera inadecuada, y si no conocemos realmente la escritura, el contexto adecuado, pues no vamos a permanecer firmes, a ceder, vamos a caer ahí, y pues no, no, ese no es el propósito. Vemos también que Jesús nos comprende a nosotros, por eso Él provee para nosotros una salida, porque Él también fue tentado. Recordemos que Él, estando en condición de hombre en esta tierra, como tú, como yo, fue tentado. Él entiende lo que es una tentación, entiende lo que se siente ser tentado, pero y precisamente por eso Él se compadece de nosotros. Y para esto vamos a ver Hebreos 4:14 al 15. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Sabemos que Jesús es el gran sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que está viendo por nosotros, velando. Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Se nos dice, ¿quién es ese sumo sacerdote? Se nos dice, Jesús, el Hijo de Dios. Y dice que Él se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero algo muy importante que dice al final, Jesús fue tentado, pero no pecó. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Vemos que sí se puede. Jesús tomó la escritura y la citó en el momento adecuado. Ella fue su defensa. Ella lo guardó de no pecar. Tú también puedes hacer lo mismo. Cuando te sientas muy tentado, sea cual sea la tentación, cual sea el nombre o lo que te agobia a ti que sientes que vas a pecar, recuerda la palabra de Dios, recuerda lo que está escrito. De esta forma vas a poder vencer. Citando las escrituras, tal vez memorizando un versículo por día te puede servir en alguna ocasión, o lo que tú conoces de la escritura, el hecho de que tú tengas ese conocimiento, pues te puede ayudar a permanecer firme. Más adelante también en el versículo 16 se nos hace una invitación. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se nos invita a acercarnos a este trono de la gracia cuando ya no puedas, cuando te sientas débil, cuando sientas que tus fuerzas ya están agotadas, cuando sientes que ya vas a ceder, cuando sientes que la tentación ya no la puedes soportar, pide gracia a Dios, pide gracia confiadamente y acércate a ese trono de la gracia y vas a encontrar ese socorro, esa esperanza, esa ayuda de parte de Dios, esa fuerza de lo alto para que tú puedas permanecer firme. Este es el primer consejo que vamos a ver hoy, que es el estudiar la palabra, el memorizarla tal vez si te puede ayudar a ti, el escudriñarla con detenimiento para que en la hora de la prueba tú tengas presente esa palabra. Recuerda su palabra y cuando venga la hora de la prueba, cuando vengan los momentos de dificultad, cuando sientes que ya no puedas más eso te va a ayudar, la palabra de Dios. El segundo consejo que vamos a ver es no le puse nombre, pero aquí me quiero referir a no ponernos en situaciones en las cuales sabemos que nosotros mismos podemos pecar. En Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne es lo que debemos hacer. Si sabemos que, que vamos a ir a un lugar en el cual no es agradable o a Dios no le agrada lo que pase ahí o no es correcto lo que se hace porque vamos a ir ahí. Si sabemos que si tu pecado es el codiciar, no te vas a poner en una posición en la cual tú puedas provocar esa misma tentación que venga a tu vida. Como vemos en la imagen en pantalla de unas manos amarradas, el hecho de nosotros ponernos en una situación en la cual sabemos que podemos pecar o que no le agrada a Dios, así como esas manos nos enredamos esa soga, esa cuerda en nuestras manos hasta quedar totalmente enredados y no poder salir de ahí. Entonces no debemos de proveer para los deseos de la carne. No nos pongamos en una posición de ser tentados. No busques ser tentado. No busques que tú se te presente una tentación. No juegues con esto. No juegues con el pecado. Por ahí dicen que el que juega con fuego se quema. Y esto es verdad. Si tú juegas con el pecado, nada bueno vas a obtener.
No te acerques ni coquetees con el pecado, ni que pase por tu mente el juguetear con él, porque no vamos a tener algo bueno. Y esto acarrea graves consecuencias para nuestra alma que no son agradables. Entonces no debemos de ponernos en una posición en la cual nosotros busquemos nuestra propia tentación. O como también dice en Proverbios 6:27, a manera de pregunta, ustedes se lo pueden hacer para reflexionar. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies quemen? ¿Acaso podrá un hombre abrazar fuego, de abrazarlo sin que se queme, sin que su ropa arda ni él mismo arda? La respuesta es no. ¿El hombre puede andar en brasas sin que sus pies se quemen? ¿Puede pasar un hombre por carbones, por esas brasas prendidas por fuego sin que se quemen? La respuesta es no. Lo que quiere decir esto es, y que debes de tener muy presente, es que toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. Entonces, si sabemos que lo que estamos haciendo nos puede hacer pecar, si sabemos que lo que pensamos, miramos o, o sea lo que sea nos puede hacer pecar y caer, mejor aléjate. No pases por ahí, aléjate, sácale la vuelta y recuerda la palabra de Dios, permanece firme en ella y no te pongas en esa posición. O como también dice en segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. No pienses ni siquiera quedarte ahí o quedarte a observar. No pienses ni siquiera el hecho de decir, yo puedo con esto, yo sé hasta qué punto lo voy a manejar, que este no sea tu pensamiento, porque si lo es, créeme que no vas a tener buenos resultados y aunque digas, yo puedo con esto, yo puedo manejar esta situación, yo puedo manejar este pecado, yo sé hasta qué momento detenerme, la verdad es que no es cierto, porque entre más y más y más vas a ser más atraído, vas a querer más, hasta que quedes totalmente atrapado y no puedas salir de ahí. Huye de las pasiones juveniles, huye, no lo pienses, ni siquiera lo razones, solamente huye, sácale la vuelta, lo más lejos que puedas estar del pecado, sal de ahí y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor, con aquellos que buscan la santidad, con aquellos que buscan vivir una vida agradable delante de Dios. Esto también puede fortalecer tu fe y ayudarte a vencer, te puede dar ánimo. Y esto es el segundo consejo del día de hoy, no ponernos en una posición en la cual nosotros busquemos el pecado o no nos pongamos en la posición en la cual nosotros vayamos a buscar el ser tentados o pecar. El tercer consejo es utilizar las armas correctas que Jesús nos ha dejado. Tal vez tú ya has leído en la Biblia la armadura de Dios. Tal vez tú ya la has leído, pero no sabes utilizarla. En Efesios 6:10 al 18 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente de Dios viene el poder para vencer, solamente en Él se encuentra toda fuente de victoria, solamente en Él. Por eso se nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice toda, no dice esto sí, esto no, esto, yo digo que nada más esto y esto no, porque va a ser incómodo. No, dice toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, y luego se nos hace una advertencia, algo muy importante de entender, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una lucha real, no la vemos con nuestros ojos, pero es una lucha espiritual que realmente ahí afuera está esta lucha espiritual en el cual se están ganando y perdiendo batallas, en el cual no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra un humano, no es contra tu hermano, no es contra tu padre, no es contra tu vecino, contra tu amigo, no, son contra los mismos demonios, contra los mismos poderes, dice, contra esas potestades de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allá afuera hay una lucha increíble. No la podemos ver, pero solamente con Dios podemos entender esta lucha. Y si nosotros no tenemos la armadura de Dios, vamos a perder esta lucha. Y no es perder cualquier cosa, porque está en juego tu alma. Lo que se en esa lucha es tu alma para la eternidad, o sea, ganar para muerte eterna. Y después se nos narra lo que es la armadura de Dios. Dice, firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se nos narra lo que debemos estar haciendo para tomar esa armadura de Dios y estar firmes. Al final nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús logró vencer la tentación? Vemos que él citó las escrituras. ¿Y qué es la escritura? Dice, la espada del Espíritu. Él en ese momento, al inicio de Lucas, se nos dice que él, lleno del Espíritu, fue a ese desierto donde fue tentado. Y él tenía esta armadura de Dios, él tenía esta espada, que es el Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué venció? Porque él tenía esta armadura. Si él no hubiera tenido esa armadura, no hubiera vencido. Y aquí pues también se nos dice en segunda de Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Más adelante en este mismo versículo puedes encontrar también para qué son estas armas. Dice que también son para los argumentos falsos, para dar una buena razón de manera correcta, lo puedes leer tú más adelante, para qué más son estas armas que Dios nos ha dado. Pero en esta parte me gustaría resaltarte que dice para destrucción de fortalezas. Una fortaleza sabemos que es un lugar de no cualquiera puede acceder, tiene mucha seguridad, son lugares fortificados, pero las armas que Dios nos ha dado son para destrucción de esas fortalezas. Cuando se te presenta la tentación muy fuerte que dices, ya no puedo más, estoy muy seguro que ya voy a caer, que ya voy a pecar, estoy segurísimo que voy derecho para allá porque ya no puedo soportarlo o necesitas algo que dices con desesperación te sientes, recuerda esto, que las armas que Dios nos ha dado es para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado esa armadura especial, pues la batalla es dura, es una lucha muy fuerte espiritual, es una guerra verdadera, es como te digo, es una lucha, una guerra que realmente se está viviendo allá afuera. Y si tú no estás firme en Dios, si tú no tienes esta armadura de Dios, no vas a poder soportar y vas a caer en esa misma batalla. Solamente con Jesús se puede. Solamente con Jesús podrás vencer,
porque en Él se encuentra esa fuente de victoria, porque en Él se encuentra el poder para vencer. De Él viene todo esto. El cuarto consejo y el último que vamos a estar viendo es la oración. Qué importante es orar, qué importante es tener esto grabado en nuestros corazones. La oración, la oración. Dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se nos dice que velemos y oremos, que estemos atentos para no entrar en tentación. Tal vez por dentro tú tengas la disposición de decir no voy a pecar más, pero como dice, la carne es débil. Si no estamos en Dios en oración, si no tenemos su Espíritu Santo, nada bueno va a salir de ahí. Es importante que seamos llenos del Espíritu Santo para poder vencer. Es importante que tú como joven dediques un tiempo al estudiar las escrituras, un tiempo para orar. No en vano se te dice que leas, que ores. No es con el afán o con el propósito de aburrirte o de ponerte alguna trave. Todo lo contrario, dice, para que no entréis en tentación. Si tú no oras, te van a venir las tentaciones y no vas a estar firme y vas a caer ante esa tentación. Si tú no lees la Biblia, como por ahí vemos el canto que dice de los niños, si no lees la Biblia y no oras cada día, te secarás y te secarás hasta en el momento en el que ya no puedas soportar las tentaciones y vas a caer una a una y te vas a deslizar por completo y te vas a enredar en el pecado y en esa en esas cosas que Dios no quiere que nosotros entremos ni caigamos en pecado. Es importante la oración y leer. Es importante que tú ores todos los días para que Dios te llene de su espíritu y te pueda ayudar a vencer. Si no lo haces, te darás cuenta que vas a ser muy vulnerable ante los ataques del enemigo y en las tentaciones vas a estar cayendo. Como también ya hemos visto un versículo que se encuentra en Primera de Juan 2:14. En la segunda parte dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tú como joven eres fuerte, tienes una fuerza espiritual que tal vez no te has dado cuenta. Tienes unas fuerzas para hacer el bien y la voluntad de Dios sorprendente, pero debes entenderlo y hacerlo. Dice, la palabra de Dios permanece en vosotros, permanece en ti. Si permanece en ti, vas a poder vencer al maligno. En Proverbios dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, esa fuerza tanto física como espiritual para hacer el bien, para agradar a Dios. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tú como joven eres fuerte, pero tienes que pedirle a Dios que te ayude. En tus propias fuerzas no vas a poder avanzar ni poder vencer. También Dios nos ha dejado promesas y una de ellas se encuentra en Santiago 1:12. Recuerda esta promesa cuando seas tentado. En lo personal, este versículo cuando yo lo leí fue como algo que refrescó mi vida, fue algo como que trajo ese aliento ante las tentaciones que yo pasaba en aquel tiempo, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado si soportas la tentación, porque cuando hayas resistido esa tentación, esa prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando yo leí por primera vez este versículo con entendimiento,
Cuando yo recién, cuando recién fui convertido, salvado por Dios, se presentaron tentaciones muy fuertes, pero cuando descubrí este versículo que estaba en la Biblia, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Lo sentí como una exhortación, un ánimo tan grande para mi vida de decir, es verdad, porque amo a Dios, voy a soportar esta tentación. Porque yo quería esa corona de vida, yo y aún quiero esa corona de vida que dice que Dios ha prometido a los que le aman. Y memoricé este versículo, lo aprendí muy rápido y cuando se me presentaba una tentación, en mi mente lo decía de memoria. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el solo hecho de repetirlo en mi mente me traía fuerzas, me traía ánimo, me reconfortaba y me hacía saber es verdad, no estoy solo. Dios me ha dejado una salida y Él es fiel y me va a ayudar a soportar la tentación. Y me sometí a Dios ante esas tentaciones, la sometí a la obediencia de Cristo y Él me ayudaba porque en mis propias fuerzas me di cuenta que yo no iba a poder. Y yo quiero compartir el día de hoy. En nuestras propias fuerzas no podemos llegar a hacer algo bueno, solamente con Dios. Memoriza este versículo si te puede servir a la hora de la prueba. Y cuando venga esa hora de angustia, esa hora de desesperación de decir, ya voy a pecar, recuerda este versículo y recuerda que Él ha prometido una corona de vida a los que le aman. Él lo ha prometido y fiel es para cumplirlo. También dice en segunda de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Como ya vimos, Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación una salida. Recuerda que Él ha prometido una corona de vida para los que le aman, para aquellos bienaventurados que soportan esa tentación. Te sientes afligido, te sientes mal porque hay muchas tentaciones a tu vida. Las tentaciones pueden ser normales, pero no es normal que tú cedas ante ellas. Es momento que tú te pares y te armes con el valor, que tomes la armadura de Dios y luches, aprendas a luchar tú en oración, aprende a luchar, métete con Dios en oración y pon esas tentaciones por nombre, preséntaselas a Dios y Él te va a ayudar. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Él es el que te dará la salida. Él es tu ayudador. Él es el que te va a ayudar en la hora de la prueba. De Él solamente viene la victoria y solamente si estás con Él y lleno de su Espíritu Santo vas a poder vencer. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder, solamente con su Espíritu Santo. Y es importante que Él nos pueda dar de su Espíritu para poder vencer. Recuerda estos 4 consejos que hoy compartimos. El El primero que es tomar el ejemplo de Jesús, la palabra, estudiarla de manera detenida y a la hora de la prueba vamos a permanecer firmes. Recuerda no ponerte en una posición en la cual tú busques la tentación o que tú mismo busques el pecado. Recuerda utilizar las armas correctas que son para derribar fortalezas, armas muy poderosas que Dios nos ha dejado a nosotros, que tú puedes hacer válidas para vencer, que tú necesitas tener esa armadura para poder vencer y que seas un joven de oración, que ores a Dios, que expongas a Dios tu vida en oración, las tentaciones las lleves delante de Él y Él hará. Él solamente con Él vamos a poder vencer. Recuérdalo muy bien, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Recuerda que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Te sientes débil, te sientes cansado por las tentaciones de decir que ya no vas a poder más. Busca a Dios y acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda y socorro. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos va a ayudar a nosotros. Me gustaría que pudieras meditar en estas palabras, que las reflexiones
que si te pueden servir estos 4 consejos que el día de hoy tocamos, los puedas tomar lo más pronto posible y ponerlos en práctica, porque afuera realmente hay una lucha que no vemos, que no entendemos. Medita en estas palabras. Me gustaría compartirte unos cantos para meditar, unos cantos en los cuales eleves tú una oración a Dios y le pidas de su Espíritu Santo, le pidas de su ayuda para poder vencer, de ese poder de lo alto que se ha derramado en tu vida, que solamente vamos a poder con Él. Me gustaría que pudieras cerrar tus ojos donde quiera que estés y medites en los cantos que vamos a escuchar, que medites en lo que compartimos el día de hoy, que medites cómo está tu vida, si realmente estás pasando esa tentación, si realmente eres ese hombre bienaventurado o no o te estás dejando ceder ante la tentación y estás cayendo constantemente en pecado. Medita en estas palabras y si sientes que estás falto de su Espíritu Santo o te diste cuenta que tú no estás pasando esa prueba y que estás cediendo ante las tentaciones, eleva tu oración y tu clamor a Dios y ora, pídele a Dios que te dé de su Espíritu Santo. Vamos a meditar un momento en los cantos que vamos a escuchar con entendimiento. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirme junto a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirme junto a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame
llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, Espíritu de Dios. Solamente con su Espíritu Santo podemos vencer. Si no tenemos el Espíritu de Dios y si no tenemos a Él en nuestros corazones, de nada sirven nuestros esfuerzos y nuestra lucha, porque en vano lo hacemos si Él no lo está. Es importante que Dios derrame ese Espíritu Santo a nuestros corazones para poder vencer. Es importante que busquemos a Dios y que si te sientes mal, busques a Dios y te acerques delante de Él. Recuerda esta su palabra, recuerda esta su promesa, porque Él es fiel, fiel es el que prometió y fiel es el que lo va a cumplir. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas hacia nosotros, porque tú nos has dejado una salida para no pecar y permanecer firmes delante de ti, Señor. Porque tú has provisto esto por amor a nosotros, porque tú te compadeces de nosotros, porque tú también fuiste tentado alguna vez, pero no pecaste, y nos diste ejemplo, Señor, para que nosotros podamos seguir tus pasos y de igual forma no pecar en la hora de la prueba. Jesús, trae convicción al corazón de todos nosotros y llénanos de tu Espíritu Santo para poder vencer la tentación, para poder vencer, Señor, y permanecer firmes hasta el final, porque tú has prometido una corona de vida a todos aquellos que te aman, aquellos que soportan esa tentación, Jesús. Ayúdanos a esforzarnos y ser llenos de tu Espíritu Santo para poder vencer, Dios. Te lo pedimos, Dios, en tu santo nombre, con confianza y con fe y con esa necesidad tan grande que tenemos de tu Espíritu Santo, Señor. Amén.
Bueno, chicos, esto era lo que les queríamos compartir el día de hoy. Por aquí pusieron un comentario, lo voy a leer, dice: yo quiero comentar algo. Creo que siempre que tenemos alguna tentación, Dios nos fortalece aún más. Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Dios conoce y pesa nuestros corazones y no permitirá algo que no podamos pasar. Y aunque veamos algo demasiado enorme para nosotros, Cristo es fiel en ayudarnos. Así que lo único que podemos resistir y buscarlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es, muchas gracias Magali por tu comentario, muy bueno. Y bueno, qué importante el entender lo que acabamos de ver el día de hoy, es para meditarlo y para ponerlo en práctica. Son algunos consejos, hay más en la Biblia, tú los puedes encontrar, pero los que te queríamos compartir el día de hoy fueron estos 4 que esperamos que sean de bendición para tu vida. Y bueno, sin nada más por comentar, me despido de ustedes esperando que esto haya sido de bendición para tu vida y pues espero que te encuentres bien. Te mando saludos y abrazos y cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado si Dios quiere. Hasta luego, que estén bien.